¿Qué pesa más en la balanza de la guerra? ¿Una orden o una conciencia? En el corazón del desierto de Sonora, el 22 de agosto de 2025, esta pregunta flotaba como el polvo fino que todo lo cubría. Dentro del Centro de Operaciones Conjuntas, un búnker de alta tecnología, el aire era gélido, un contraste brutal con los 40 grados del exterior. El zumbido constante de los servidores era la banda sonora de una guerra silenciosa y letal. Monitores gigantes cubrían las paredes, mostrando mapas, topográficos, imágenes de drones en tiempo real y datos encriptados. El inglés era el idioma del poder, de las decisiones que se tomaban a miles de kilómetros de distancia, ignorando el latido de la tierra que pretendían controlar. Aquí, la fría maquinaria de guerra estadounidense dictaba el ritmo, una sinfonía de acero y algoritmos. En medio de este caos controlado, la teniente Ximena Castillo, de 28 años, era una isla de calma enfocada. Su uniforme del ejército mexicano, con su camuflaje pixelado de diseño nacional, parecía casi un acto de rebelión silenciosa entre los uniformes áridos de sus aliados. Su cabello oscuro, recogido en un moño militar impecable, y sus ojos negros e intensos no se perdían un solo detalle en las pantallas. No sonreía. Su rostro era una máscara de concentración analítica, una fachada que ocultaba un profundo torbellino interior. Cada píxel que se movía en su monitor representaba una vida, un hogar, una historia. Para los demás eran objetivos, para ella eran su gente. Una dualidad que la consumía lentamente, cada día, cada hora, en la soledad de su puesto de mando. El general Robert Thompson, de 60 años, entró en la sala de mando con la autoridad de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Veterano de conflictos en Medio Oriente, veía este nuevo campo de batalla con la misma óptica distante y pragmática. Para él, el enemigo era un cartel de nueva generación, una plaga tecnológica que debía ser erradicada con una fuerza abrumadora. La sutileza era un lujo que no podía permitirse. Ximena había presentado su plan alternativo minutos antes, una incursión quirúrgica a través de túneles mineros abandonados para capturar a los líderes del cartel en el pueblo de Altar de los Suspiros, sin una sola baja civil. Una propuesta basada en la inteligencia que le proporcionaba una voz anónima por una radio de onda corta. Pero, ¿cómo se mide el valor de una sola voz en medio de tanto ruido? Thompson apenas miró los detallados mapas de Ximena, sostuvo la tableta con su plan y la dejó sobre la mesa con un gesto de desdén. El sonido resonó en el tenso silencio. Se cruzó de brazos, su mirada fría y condescendiente clavándose en ella. Era el tipo de mirada que no veía a una oficial, sino a un obstáculo, un problema menor en un cálculo mucho mayor. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. El ambiente se volvió aún más frío, si es que eso era posible. Todos los oficiales en la sala contuvieron la respiración, sabiendo que estaban a punto de presenciar no una deliberación estratégica, sino una ejecución jerárquica. La tensión era un nudo en la garganta de Ximena, pero su rostro permaneció impasible. Fue entonces cuando pronunció la frase que se convertiría en la sentencia de muerte para cientos de almas inocentes. Lieutenant, your emotional attachment to these people is a liability. Su inglés era cortante, cada palabra un golpe. Hizo una pausa, asegurándose de que todos escucharan. Your little plan is cute, but it's getting in the way. Adorable. Así calificó un plan diseñado para salvar vidas. Un estorbo. Así la definió a ella, a su conocimiento del terreno, a su conexión con su pueblo. El murmullo de aprobación de los oficiales estadounidenses fue casi imperceptible, pero para Ximena sonó como un trueno. Era la humillación definitiva, no solo a su rango, sino a su propia identidad como soldado y como mexicana. La orden fue fulminante, sellando el destino del Itzintus pueblo. El bombardeo de saturación se ejecutará en 12 horas. Quiero a ese nido de ratas convertido en un cráter. Thompson se giró y salió de la sala, dejando tras de sí una estela de arrogancia y poder incuestionable. Ximena se quedó de pie, inmóvil, mirando la pantalla donde su adorable plan seguía brillando, una promesa de vida en un mar de órdenes de muerte.
La frase «estorbas» resonaba en su cabeza, un eco venenoso que ahogaba cualquier otro pensamiento. La maquinaria de guerra se había puesto en marcha, y ella, con todo su conocimiento y su empatía, había sido reducida a una simple pieza defectuosa. Lo que no sabía era que esa misma noche, una sola frase cambiaría el destino de todos. La sala de operaciones recuperó su zumbido habitual, como si nada hubiera pasado. Los operadores volvieron a sus teclados, los analistas a sus datos. La guerra seguía su curso lógico, impersonal. Pero para Jimena, el mundo se había fracturado. Sentía el peso de cientos de vidas sobre sus hombros, vidas que el sistema había decidido que eran prescindibles. Miró su reflejo en la pantalla oscura de un monitor apagado, vio el uniforme, la insignia de su país, y se preguntó por primera vez por su verdadero significado. ¿Era su deber obedecer una orden que traicionaba todo lo que había jurado proteger? La pregunta era un abismo que se abría a sus pies, amenazando con devorarla por completo. El desierto de Sonora, afuera, era testigo silencioso. Sus arenas habían visto imperios nacer y morir. Habían escuchado los susurros de generaciones. El clima seco y hostil del día daba paso a un frío que calaba los huesos por la noche, un reflejo perfecto del ambiente dentro del búnker. Jimena sentía ese frío en su alma. La humillación pública frente a sus colegas y, sobre todo, frente a los aliados extranjeros, era una herida profunda. Pero debajo de la vergüenza y la rabia, una semilla de rebelión comenzaba a germinar. La frase del general no solo la había herido, la había despertado. El desdén de Thompson se convirtió, sin que él lo supiera, en el catalizador de un acto de insubordinación sin precedentes. Mientras los preparativos para el bombardeo comenzaban, con los técnicos de armamento introduciendo coordenadas y los pilotos recibiendo sus informes, Jimena permanecía en su puesto. Su rostro seguía siendo una máscara de profesionalismo, pero sus dedos se movían con una nueva urgencia sobre el teclado. Accedía a archivos clasificados, revisaba los perfiles de su propio equipo, los hombres de las Fuerzas Especiales Mexicanas que habían servido con ella antes. Hombres que, como ella, entendían que la guerra en su país no se peleaba con bombas desde el cielo, sino con coraje en la tierra. Estaba buscando lealtad, no obediencia ciega. Buscaba a aquellos que supieran la diferencia. La estética militar estadounidense, con sus protocolos rígidos y su jerga impersonal, se sentía ahora más ajena que nunca. Era un sistema diseñado para eliminar el factor humano, para convertir la guerra en una ecuación matemática donde las vidas eran simples variables. Jimena, sin embargo, era pura humanidad. Su contradicción interna, la soldado perfecta por fuera y la mujer que sufría por su gente por dentro, estaba a punto de estallar. La estructura jerárquica que la había formado y protegido ahora se erigía como su principal enemigo. El sistema la consideraba un lastre, pero ella estaba a punto de demostrar que esa empatía era, en realidad, su mayor fortaleza. Estratégica. Los monitores mostraban la cuenta regresiva, 11 horas y 59 minutos para el ataque. Cada segundo era un martillazo en el ataúd de altar de los suspiros. El zumbido de los servidores parecía burlarse de ella, recordándole su impotencia. Pero la impotencia es a menudo la madre de la audacia. Jimena abrió un canal de comunicación seguro, uno que no pasaba por los servidores principales controlados por los estadounidenses. Escribió un solo mensaje, corto y directo, a un pequeño grupo de 1900 destinatarios. Necesito verlos, discreción absoluta, punto de encuentro Delta. Era una apuesta desesperada, una traición a la cadena de mando que podría costarle su carrera. La humillación había sido pública, pero la rebelión sería silenciosa. El gesto marcante no había sido el de Thompson al desestimar su plan, sino el de Jimena al quedarse quieta, absorbiendo el golpe sin retroceder. En ese momento, en su quietud, nació la resistencia. La teniente, cuyo plan era adorable, estaba a punto de iniciar una operación clandestina que desafiaría a una superpotencia y reescribiría las reglas del campo de batalla. La noche en el desierto de Sonora apenas comenzaba, y con ella, la verdadera guerra de Jimena Castillo.
Una guerra que no se libraría por territorio, sino por el alma de su país. Jimena no nació en cuna de oro. Creció en una familia de clase media en Chihuahua, donde las historias sobre la valentía de los revolucionarios y el orgullo por la tierra se contaban en la cena. Se unió al ejército no por falta de opciones, sino por una convicción ardiente, un patriotismo puro que a muchos de sus cínicos compañeros de armas les costaba entender. Creía en la institución, en el uniforme, como símbolo de protección para su pueblo. Desde joven, mostró una aptitud brillante para la tecnología y la estrategia, lo que la llevó a especializarse en la guerra del futuro, los drones. Pero su mente, aunque entrenada para la lógica fría del combate, nunca perdió la conexión con las raíces de Minust, su gente, con el México real que se extendía más allá de los muros de las bases militares. El pueblo de Altar de los Suspiros era la personificación de ese México olvidado. Un puñado de casas de adobe y una iglesia centenaria aferradas a las faldas de la Sierra Madre Occidental, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, hasta que la brutalidad del cartel lo convirtió en su bastión y escudo humano. Para el alto mando era un punto en el mapa, un nido de ratas. Para Jimena era el eco de su propia infancia, de los pueblos que visitaba con sus abuelos. Y esa vulnerabilidad tenía una voz, doña Elvira, de 70 años. A través de un viejo radio de onda corta, su voz quebrada pero firme se convertía en los ojos y oídos de Jimena en el infierno, transmitiendo movimientos del cartel con una valentía que desafiaba el terror que la rodeaba. Cada transmisión de doña Elvira era un lazo que se estrechaba alrededor del corazón de Jimena. «Están poniendo explosivos en la entrada del pozo, teniente», susurraba, el sonido de su respiración entrecortada viajando por las ondas. «Queda poca comida. Los niños lloran por la noche». Jimena escuchaba, su rostro impasible ocultando la tormenta de emociones. Respondía con calma, dándole instrucciones, pero sobre todo dándole esperanza. Un vínculo improbable se forjó en la estática. La joven estratega y la anciana vigía, unidas por un juramento no escrito de proteger a su gente. ¿Cómo es posible que una conexión tan profunda sea invisible para quienes tienen el poder de decidir sobre la vida y la muerte? Si crees que la voz de los indefensos debe ser escuchada, si estas historias de valor anónimo te conmueven, suscríbete a nuestro canal, porque hay batallas que se ganan con el corazón y necesitan ser contadas. Los obstáculos externos eran tan imponentes como las montañas que rodeaban al pueblo. La burocracia militar, con sus formularios y protocolos, ralentizaba cualquier iniciativa que se desviara de la norma. Las críticas, veladas de sus propios colegas, que la veían demasiado emocional, demasiado involucrada. Y sobre todo, la aplastante autoridad del general Thompson, un muro de indiferencia y poder. Pero los verdaderos enemigos estaban dentro de ella. El miedo paralizante al fracaso, la imagen de una corte marcial, de la deshonra para su familia. Años de entrenamiento le gritaban que obedeciera, que la cadena de mando era sagrada. Cada fibra de su ser le recordaba que desafiar una orden directa era un suicidio, profesional y posiblemente literal. La tensión aumentaba con cada tic-tac del reloj. Mientras el equipo de Thompson preparaba los bombarderos B-52, afinando la logística de la aniquilación, Jimena trabajaba en la sombra, planeando la logística de la salvación. El contraste era absoluto. Por un lado, una operación de millones de dólares, impersonal y destructiva. Por el otro, un plan basado en la confianza, la valentía y un conocimiento del terreno que ningún satélite podía proporcionar. Jimena sentía el peso de esa dualidad. La conexión afectiva con la voz de doña Elvira se había vuelto tan real que podía casi sentir el polvo de altar de los suspiros en su piel, oler el miedo en el aire y escuchar el eco de los susurros en la noche. Su pasado la había preparado para este momento. Recordaba las historias de su padre sobre los héroes anónimos de la historia mexicana, aquellos que desobedecieron a los poderosos para hacer lo correcto. Esas historias que parecían simples cuentos para dormir, ahora eran su manual de estrategia. La figura de doña Elvira se fusionaba en su mente con la de su propia abuela,
Una mujer fuerte y resiliente que le enseñó que la verdadera fuerza no reside en la dureza, sino en la capacidad de sentir. Ese sufrimiento que ahora escuchaba por la radio no era ajeno, era el sufrimiento de su linaje. ¿Sería ella capaz de honrar ese legado o se convertiría en cómplice de una masacre? La noche del 22 de agosto se hizo más profunda. Jimena se reunió en 1900 en secreto con el pequeño equipo de fuerzas especiales que había convocado. Eran 4 hombres, liderados por el sargento Morales, un veterano con más cicatrices en el alma que en el cuerpo. Hombres que habían visto de cerca la brutalidad del cartel y la ineficacia de las estrategias extranjeras. No necesitaron largos discursos. Cuando Jimena les expuso el plan, sus ojos no mostraron duda, sino una resolución sombría. «Estamos con usted, mi teniente», dijo Morales con su voz rasposa. «Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, y salvar a nuestra gente nunca ha sido sucio». En esa frase estaba toda la lealtad que necesitaba. El plan era audaz hasta la locura. Infiltrarse en Altar de los Suspiros a través de la red de túneles mineros, guiados por las indicaciones de doña Elvira y las imágenes de microdrones. Debían llegar al centro de mando del cartel, ubicado en la bodega de la iglesia, y capturar a los líderes antes de que los primeros bombarderos aparecieran en el horizonte. Era una carrera contra el reloj, contra el cartel y contra sus propios aliados. Cualquier error, cualquier detección, y no solo fracasarían, sino que serían confundidos con el enemigo y aniquilados desde el aire por las mismas fuerzas con las que se suponía que debían colaborar. Era un riesgo inmenso, pero la alternativa era inaceptable. Mientras sus hombres se preparaban, revisando sus armas y equipos con un silencio profesional, Jimena se sentó frente a su consola por última vez antes de la operación. Volvió a leer las transcripciones de sus conversaciones con doña Elvira. No eran solo informes de inteligencia, eran un diario de la supervivencia, un testamento de la resistencia humana. La vulnerabilidad del pueblo no era una debilidad, sino una fuente de fuerza moral. Eran la razón de su uniforme, la razón de su lucha. El conflicto interno de Jimena, el miedo y el deber, comenzaba a resolverse. Ya no había duda. Su deber no era con un general arrogante, sino con la voz quebrada que susurraba por la radio. Entonces la radio cobró vida. Era doña Elvira, pero esta vez su voz no traía información sobre el enemigo. Era un ruego. «Teniente», su voz se rompió. «Los niños están en la bodega de la vieja iglesia. Están cantando para no escuchar los disparos de afuera. Cantan las canciones que sus abuelas les enseñaron». La imagen golpeó a Jimena con la fuerza de una explosión. Niños cantando en la oscuridad, usando sus voces inocentes como un escudo contra el horror. En su mente, los cantos se mezclaron con la voz de Thompson diciendo: «Estorbas». La fractura en su lealtad se convirtió en una ruptura total, definitiva. Se puso de pie. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Miró el mapa del pueblo, la iglesia marcada con un punto rojo parpadeante. Ya no era un objetivo militar, era un santuario que debía proteger a toda costa. El vínculo emocional, forjado a través de ondas de radio y susurros desesperados, se había convertido en su única orden. El sufrimiento de esa comunidad ya no era un dato en un informe, era una herida en su propia alma. La tensión había llegado a su punto máximo. La conexión afectiva era ahora un motor imparable. Se dirigió hacia la salida, donde su equipo la esperaba. La noche del desierto los recibió con su abrazo frío y estrellado. El silencio era total, roto solo por el viento. Jimena respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de su tierra. Dejó atrás el búnker de alta tecnología, la maquinaria de guerra, impersonal, la humillación. Se adentraba en un territorio mucho más peligroso y mucho más real, donde la estrategia se medía en vidas salvadas, no en objetivos destruidos. Su desarrollo como soldado había culminado. Ahora comenzaba su verdadera prueba como líder y como protectora. La soldado perfecta había muerto. En su lugar había nacido una leyenda. La oscuridad dentro de los túneles mineros era absoluta, densa y sofocante. El único sonido era el de la respiración contenida de los hombres y
el roce de sus botas contra la tierra húmeda. Ximena dirigía la operación desde un vehículo de mando móvil camuflado a pocos kilómetros de distancia, sus ojos fijos en las imágenes temblorosas que enviaba un microdrón del tamaño de una libélula. La tensión era un cable de acero a punto de romperse. «Avancen con cuidado. Trampa de presión a 10 metros, pegada a la pared izquierda», susurró en el comunicador. Su voz era el único faro en esa negrura. Cada instrucción era una vida en sus manos. Cada segundo un paso más cerca del éxito o del desastre total. El tiempo corría en su contra. Un enemigo invisible y despiadado. En la pantalla secundaria, la cuenta regresiva del bombardeo brillaba en rojo. 35 minutos restantes. El corazón de Ximena latía al ritmo de ese reloj infernal. Este era el momento decisivo, donde un solo error lo condenaría todo. Era un acto de fe, no solo en su equipo, sino en su propia intuición, en esa conexión que la había llevado a desafiarlo todo. Este instante, de coraje puro, de ponerse en pie por los que no tienen voz, es lo que define a un héroe, por la valentía de Ximena y su equipo, por los niños que cantaban en la oscuridad. Te invitamos a unirte a esta comunidad. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir contando estas historias de esperanza en medio de la adversidad. De repente, la estática inundó sus auriculares. «¡Perdimos la señal!», gritó su operador de comunicaciones. La imagen del dron se congeló y luego desapareció, reemplazada por una pantalla negra. Silencio. Un silencio aterrador que era peor que cualquier grito. Sus hombres estaban ciegos, solos en el laberinto subterráneo, con el cartel esperándolos y los bombarderos acercándose. El pánico intentó apoderarse de ella, una ola helada que amenazaba con paralizarla. Podía sentir la mirada de su operador, esperando una orden, una solución, pero no había ninguna. Estaban solos. El tiempo se agotaba. En el centro de mando principal, el general Thompson ya estaría dando las últimas instrucciones a los pilotos. Los bombarderos, 2 B-52 apodados Furia y Martillo, ya surcaban el cielo nocturno, sus motores un rugido lejano que presagiaba la destrucción. El general Thompson observaba sus trayectorias en el mapa principal. Todas las unidades con firme en estado, inicien protocolo de ataque final, ordenó por la radio, su voz tranquila y segura. Estaba a punto de borrar del mapa Altar de los Suspiros, convencido de su decisión. Para él, era el clímax de una operación limpia y eficiente. No sabía que a pocos kilómetros, una teniente mexicana estaba viviendo el verdadero clímax de esa guerra, luchando desesperadamente por restablecer una comunicación que valía cientos de vidas. Ximena trabajó con una velocidad febril, sus dedos volando sobre la consola. «Redirige toda la potencia al transmisor de largo alcance. Sáltate los protocolos de seguridad, ahora», ordenó. Era una medida desesperada que podía delatar su posición. El sudor perlaba su frente. La cuenta regresiva marcaba 10 minutos. Podía imaginar a sus hombres acorralados, luchando por sus vidas en la oscuridad. El fracaso era una bestia que le respiraba en la nuca. La carga de su decisión pesaba sobre ella como una losa. Había apostado todo, la vida de sus hombres, su carrera, el futuro del pueblo, en una sola carta, y ahora parecía que iba a perderlo todo. Justo cuando Thompson estaba a punto de pronunciar la orden final, «Armas libres, procedan con el objetivo». Una voz irrumpió en su frecuencia de radio, una voz femenina clara y firme, con un inconfundible acento mexicano. «General, aquí la teniente Castillo». Hubo un silencio de estupefacción en el centro de mando estadounidense. Thompson frunció el ceño, furioso por la interrupción. «¿Qué demonios hace en este canal, teniente?». Pero Ximena no se inmutó. Su voz no era la de una subordinada pidiendo permiso, sino la de una comandante en el campo de batalla. Este era el diálogo que lo cambiaría todo, la confrontación directa que había evitado y temido. «Mis hombres están en la coordenada Delta 7, dentro del objetivo. Cancele el bombardeo», dijo Ximena, su tono dejando claro que no era una sugerencia. «Repito, cancele el bombardeo, o estará disparando contra sus aliados». Thompson estaba lívido de rabia.
Sus hombres, ¿qué hombres? Está usted relevada del mando, teniente. Salga de esta frecuencia. Estaba a punto de cortar la comunicación cuando la voz de Jimena volvió, esta vez con una urgencia. Se ha controlada. General, ponga en su pantalla principal la transmisión de mi dron. Ahora. Con un movimiento rápido, Jimena había logrado desviar la señal de video directamente a la red del centro de mando principal. La enorme pantalla que mostraba el mapa de Altar de los Suspiros parpadeó y cambió. Ahora mostraba una imagen granulada, en visión nocturna, desde el interior de la bodega de una iglesia. La imagen era irrefutable. Se veía al líder del cartel, un hombre corpulento con una barba desaliñada, fumando tranquilamente un cigarro, rodeado por sus lugartenientes. Y entonces, desde las sombras, emergieron las figuras de los Fuerzas Especiales mexicanos, sus armas apuntando directamente al grupo. El líder del cartel levantó las manos lentamente, el cigarro cayendo de sus labios. La prueba era innegable, transmitida en vivo para que todos la vieran. El plan adorable de Jimena había funcionado. El silencio en el centro de mando de Thompson era total. Los operadores miraban la pantalla, boquiabiertos. Thompson miraba la imagen, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Había sido superado, burlado y desafiado por una joven teniente a la que había despreciado. Su mandíbula se apretó con tanta fuerza que pareció que iba a romperse. Levantó el micrófono, su orgullo herido luchando contra la evidencia innegable. La vida de cientos de civiles y de los soldados mexicanos ahora dependía de su capacidad para admitir su error. El destino de la guerra pendía de su siguiente frase. Finalmente, con una voz que era un gruñido ahogado por la rabia, Thompson habló por la radio. All birds stand down. Hizo una pausa tragando saliva. Return to base. Todos los pájaros, retírense. Vuelvan a la base. Las palabras resonaron en la radio. Una sinfonía de alivio para Jimena, quien casi se desploma sobre su consola. Lo había logrado. Había detenido los bombarderos. Había cambiado el rumbo de la guerra no con una explosión, sino con una imagen, con la verdad. En ese momento, Jimena no solo salvó a Altar de los Suspiros, se salvó a sí misma, demostrando que su empatía no era un lastre, sino un arma de precisión quirúrgica. El amanecer del 23 de agosto de 2025 encontró a un Altar de los Suspiros silencioso, pero no por el silencio de la muerte, sino por la paz recién descubierta. La operación Susurro del Desierto, como la bautizaron extraoficialmente, fue un éxito rotundo. Toda la cúpula del cartel fue capturada sin que se disparara una sola bala en 1900. El pueblo, sin una sola baja civil. Las fuerzas especiales mexicanas emergieron de los túneles no como fantasmas, sino como héroes, recibidos con lágrimas y abrazos por los aldeanos que habían recuperado su hogar. La noticia corrió como la pólvora por los canales militares, convirtiéndose en una leyenda instantánea, un modelo a seguir de cómo la inteligencia y el valor podían triunfar sobre la fuerza bruta. Una semana después, Jimena fue convocada a una reunión con el alto mando en la ciudad de Minsk, México. Caminó por los pasillos de mármol de la Secretaría de la Defensa Nacional, esperando lo peor: una corte marcial, la expulsión, la deshonra. En cambio, fue conducida a un salón de ceremonias. Para su asombro, en lugar de un tribunal, se encontró con el secretario de la Defensa en persona, quien, frente a una congregación de generales, le impuso la condecoración al valor heroico, la más alta distinción del ejército mexicano. Sus acciones, lejos de ser castigadas, fueron reconocidas como un acto de valentía y brillantez estratégica que había salvado innumerables vidas y la reputación de las Fuerzas Armadas. Presente en la ceremonia, en una esquina, estaba el general Robert Thompson. Su presencia era una condición impuesta por la diplomacia. Al finalizar el acto, se acercó a Jimena. No hubo sonrisas ni palabras efusivas. El aire entre ellos seguía cargado de la tensión de su confrontación. Pero entonces hizo algo inesperado. La miró directamente a los ojos, una mirada que ya no era de desdén, sino de un respeto a regañadientes. Le dio un seco asentimiento con la cabeza y pronunció 3 palabras en un inglés grave y conciso. Good work, Lieutenant. Buen trabajo, teniente. Para Jimena,
Ese reconocimiento, arrancado de la garganta del hombre que la había humillado, valió más que 1000 medallas y discursos. La historia de la teniente Castillo demostró una verdad fundamental que a menudo se olvida en los salones de guerra. La empatía no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas estratégicas. El conocimiento del corazón humano, la capacidad de escuchar la voz de los vulnerables y el coraje para desafiar un sistema roto son las armas más poderosas. Ximena había demostrado que el verdadero objetivo no es solo ganar la guerra, sino proteger la vida, sentando las bases para una nueva doctrina militar, una que valora la conexión humana por encima de los fríos cálculos. Su victoria fue una victoria para todos los que alguna vez han sido subestimados. La vida en 1960, altar de los suspiros comenzó a florecer de nuevo. Con la ayuda del ejército y de organizaciones civiles, el pueblo fue reconstruido. Las casas de adobe fueron reparadas, la iglesia reabrió sus puertas y los niños volvieron a jugar en la plaza. Sus cantos ya no eran para ahogar el miedo, sino para celebrar la vida. La historia de Ximena inspiró un cambio concreto, demostrando que una sola persona, armada con convicción y coraje, puede cambiar el sistema desde dentro, forzándolo a ser mejor, más humano. El futuro, que parecía un cráter humeante, ahora se mostraba como un campo fértil y lleno de esperanza. La narrativa de Ximena es un recordatorio de que los verdaderos cambios no siempre vienen de arriba, sino de aquellos que tienen el valor de desafiar el status quo por una causa justa. Su legado no está escrito en los informes de batalla, sino en la paz de un pueblo y en la inspiración que sembró. Ha demostrado que el camino más difícil, el de la integridad y la empatía, es el único que conduce a una victoria real y duradera. Ximena construyó la paz donde otros solo veían un objetivo a destruir. Si crees que el mundo necesita más historias como esta, historias de esperanza, coraje y humanidad triunfante, suscríbete y ayúdanos a construir un archivo de inspiración para el futuro. 3 años después, la capitana Ximena Castillo, ahora líder de un innovador programa de entrenamiento binacional enfocado en estrategia humanitaria y guerra asimétrica, regresó a altar de los 1960 suspiros. El pueblo reconstruido y en paz la recibió como a una hija. Doña Elvira, con arrugas que ahora sonreían, la abrazó con la fuerza de una vida salvada. Una niña pequeña, que quizás era una de las que cantaba en la oscuridad, se acercó y le entregó una flor de papel de colores brillantes. Ximena la aceptó y sonrió, una sonrisa genuina y luminosa que rara vez se permitía en el pasado. En ese simple gesto, entendió que el verdadero propósito de su uniforme nunca fue ganar guerras, sino construir un mundo donde los niños regalan flores en lugar de esconderse del miedo.